Bienvenido. A lo largo del primer bloque de clases de este módulo, lo que vamos a hacer es ver cómo actuar para conexiones con MySQL. Una vez finalicemos toda esta parte, después vamos a hacer el mismo proceso, pero para SQLite. De esta forma, vamos a ver cómo trabajar con dos tipos de bases de datos. Por un lado, las bases de datos de MySQL, que ya conocemos, que son las que hemos estado trabajando a lo largo de los módulos anteriores, y por otro, una versión reducida de la misma en un único formato bastante interesante para portabilidad como es SQLite. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer a lo largo de esta primera clase es ver cómo realizar a través de PHP una conexión a una base de datos. Para ello, tenemos que entender que existen dos tipos de metodologías. Ambas corresponden a formatos que ya hemos visto en el módulo de PHP. Por un lado, nos vamos a poder encontrar una metodología por la cual vamos a hacer estas conexiones a través de procedimientos. Por otro lado, también podremos hacer todo este proceso enfocado a objetos. A lo largo del módulo vamos a utilizar indistintamente ambas metodologías. Os invito a que probéis las dos y a que uséis la que más confortable os resulte. Nosotros explicamos ambas para que podáis tener todas las opciones abiertas. Muy bien, para ello, como decíamos, vamos a hacer una conexión a la base de datos y voy a abrir dentro del navegador la base de datos que ya habíamos creado en el módulo anterior, en el módulo 1. Si recordamos, habíamos hecho una base de datos que habíamos llamado plataforma. Esta base de datos, denominada plataforma, tenía una tabla de alumnos, una tabla de cursos y una tabla de matriculaciones. Lo que voy a hacer yo ahora, a través de PHP, es conectarme a esta base de datos. Muy bien, vamos a ello. Vamos a comenzar por la primera de las metodologías, la metodología a través de procedimientos. Para ello, nos creamos nuestro archivo PHP con el que vamos a trabajar. Recordad que tenemos que darle también la vista de sintaxis dentro de Sublime y todo. Vamos a ver, View, Syntax, PHP. Vamos a guardar este archivo. En nuestro servidor local. Recordamos, nosotros aquí lo teníamos con MAMP. Dentro de la carpeta htdocs habíamos creado una de ejemplos donde teníamos, una de PHP donde teníamos los diferentes ejemplos. Vamos a continuar entonces con, vamos a llamarlo por ejemplo, EJ8. Muy bien. Tenemos entonces nuestro archivo EJ8 dentro de la carpeta PHP en nuestro servidor. Vamos a realizar la conexión a través de procedimientos. Para ello, vamos a utilizar un comando que se llama MySQLi Connect. MySQLi Connect es nuevo en PHP 5 y sustituye a MySQL Connect de PHP 4. Para ello, la conexión, para trabajar de una forma más cómoda, lo que vamos a hacer es que la vamos a guardar dentro de una variable. Entonces nos vamos a crear una variable y la vamos a llamar conexión. Dentro de esta variable conexión vamos a hacer la invocación a la base de datos. Como hemos dicho, se realiza con el comando mysqli connect. Y a partir de aquí, este comando me va a solicitar 4 puntos, en lugar de los 3 que nos solicitaría MySQL Connect en PHP 4. ¿Qué nos va a solicitar? Pues en primer lugar nos va a solicitar el servidor. En segundo lugar, nos va a solicitar el usuario. El tercer campo va a ser, voy a reducir el tamaño en pantalla, va a ser la contraseña.
Y el último campo va a ser la base de datos a la que nos vamos a conectar. Para aquellos que conociesen PHP 4, indicar que anteriormente se realizaba con MySQL Connect, solo indicábamos servidor, usuario y contraseña y después teníamos una instrucción distinta para vincularnos a la base de datos. Ahora, a partir de PHP 5, esta conexión es directamente realizada a través de una única instrucción de MySQL Connect. Pues vamos entonces a rellenar estos datos en función a los contenidos que nosotros tenemos en la base de datos que ya hemos realizado. Si recordamos, el servidor es localhost. Nuestro usuario era root. Nuestra contraseña, root. Y nuestra base de datos hemos dicho que se llamaba plataforma. Muy bien, pues esta instrucción, así de sencillo, va a realizar la conexión. Ahora, lo que tenemos que comprobar es si la conexión ha funcionado. Es muy importante llevar un control de errores dentro de nuestra construcción, ya que es muy probable que puedan producirse errores como por ejemplo que el usuario pierda la conexión a internet o alguna cosa similar que le impida que la conexión se realice correctamente. ¿Cómo podemos comprobar que el usuario continúa con internet y que no ha habido ningún error en el proceso? Muy sencillo. Hacemos un sencillo if mediante el cual vamos a comprobar la conexión. Si la conexión es igual a false, es falsa, entonces vamos a matar el proceso. Vamos a matar el proceso. Y esto lo hacemos con una instrucción denominada die. No nos pudimos conectar. En otro caso, no hay ningún problema y estamos ya conectados. Podríamos realizar cualquier instrucción, por ejemplo, devolver un eco. Así de sencillo. Perfecto. Realizamos la conexión a la base de datos. Aquí estamos comprobando la conexión. En esta parte del if tenemos una conexión fallida y aquí tenemos la parte referente a la conexión exitosa. Muy bien. Lo único que nos quedaría, es importante realizarlo, aunque a veces si no lo hacemos, pues lo realiza el propio servidor, es muy importante, yo insisto en cuando hemos terminado todo el proceso de conexión con la base de datos, cerrar dicha conexión. Hemos terminado ya de operar con nuestra base de datos, entonces cerramos la conexión. Y esto lo hacemos con MySQLi close. Y le indicamos qué conexión es la que deseamos cerrar. La conexión que deseamos cerrar es la que hemos guardado dentro de la variable conexión. Muy bien, pues con esto tenemos ya construida una conexión a una base de datos a través de PHP. Vamos a guardar y vamos a comprobarlo. Si la conexión es exitosa, nos devolverá conexión realizada. En otro caso, nos indicará que no se pudo conectar a la base de datos. Vamos a abrir una nueva pestaña, localhost. Dentro de localhost, nuestra carpeta PHP y dentro de PHP lo hemos denominado ej8.php. Muy bien, conexión realizada. No hemos tenido ningún problema a la hora de realizar nuestra conexión. Esto indica que todo el proceso se ha ejecutado correctamente. Vamos ahora a abrir dentro de Sublime un nuevo archivo. Este archivo, por supuesto, también va a ser un nuevo archivo PHP.
A lo largo del ejemplo anterior hemos estado viendo cómo podemos construir una conexión a una base de datos mediante el formato de procedimientos. Ahora quiero que veamos cómo podemos realizar lo mismo, pero con otro enfoque, con un enfoque orientado a objetos. ¿Vale? Va a ser exactamente lo mismo, vamos a realizar lo mismo, pero con otro tipo de metodología. ¿Recordamos la parte de objetos? Sí, es una de las últimas clases junto con sesiones dentro del módulo anterior. Muy bien, pues vamos a aplicarlo. Entonces, en primer lugar, si nos fijamos, tendríamos que realizar la conexión a la base de datos. En un modo orientado a objetos, la conexión a la base de datos la vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a crear, al igual que en el otro caso anterior, una variable conexión, y esta variable conexión lo que vamos a hacerle es una nueva instancia del objeto MySQL i. Así de sencillo. Y este objeto, MySQL i, en sus parámetros de inicialización para la creación, nos va a pedir exactamente los mismos datos que hemos incluido dentro del ejercicio J8. Es decir, nos va a pedir, en primer lugar, el servidor, que es localhost, nos va a pedir el usuario, que es root, nos va a pedir el password, que en este caso era root también, y nos va a pedir la base de datos, que en este caso era la base de datos denominada plataforma. Muy bien, tenemos entonces construido todo. Ahora nos queda comprobar si la conexión ha sido exitosa. Una vez más lo hacemos con un if, pero la comprobación la vamos a hacer a través de los métodos y propiedades que el objeto MySQLi nos incluye. En este caso, como tenemos una instancia de dicho objeto denominada conexión, vamos a comprobarlo. Tenemos el objeto conexión y a dicho objeto tiene dentro un método que se llama connect erno. Esto lo que nos indica es si ha habido algún fallo en la conexión. En este caso, lanzaríamos un die, no se pudo realizar la conexión. En otro caso, podríamos volver a mostrar nuestro echo. Vamos a decir conexión correcta. Al igual que en el caso anterior, aquí tenemos el fallo en la conexión y aquí tenemos la conexión exitosa. Por último, hemos terminado de operar y tenemos que cerrar la conexión. La conexión la cerramos a través del método del objeto, tenemos conexión, denominado close. Guardamos este objeto dentro de la misma carpeta bajo el nombre EJ9. Solo nos queda comprobar que este caso también es exitoso. Abrimos una nueva pestaña, entramos en localhost, carpeta PHP, EJ9. Fijaos cómo nos indica que la conexión es correcta. Muy bien, hemos visto entonces dos maneras de trabajar con PHP a través de las cuales podemos hacer una conexión a la base de datos. Esto, evidentemente, es tan solo el principio. A lo largo de las siguientes clases vamos a ver cómo, una vez conectados, podemos realizar las diferentes consultas que van a modificar, insertar o actualizar nuestra base de datos, así como la posibilidad de crear nuevas bases de datos, etc. Todo ello operando directamente desde PHP 5. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.